Oigan amigos, escúchenme a mí. La Premier está de vuelta, tenemos predicciones. Es hora de una vez al año hablar de los mejores. Damas y caballeros, en este video encontrarás mis predicciones de la temporada 2022-2023. Marca el inicio también, por supuesto, de la serie de predicciones. Comenzamos con la que para muchos, y me incluyo, es la mejor liga del mundo. Predicciones 22-23 Premier League. Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos a una nueva edición de las predicciones de temporada. Para los que son nuevos en el canal, las predicciones de temporada de Casa de Deportes toman a todos y cada uno de los equipos de la Premier League, de la Bundesliga. Estos serán el siguiente video después de la publicación de este video de la Premier League, de la Serie A y de la Liga. Los analizamos, hablamos de las historias importantes, jugadores a seguir y mi opinión general, y lo podríamos decir mejor forma, un presentimiento, una predicción de cómo terminarán al final de cada una de las temporadas. Dos puntos muy importantes antes de comenzar. Esta será la primera y única predicción en la historia, a menos que un mundial se dé muy similar al de Qatar, en donde se va a cruzar un mundial en plena temporada. Va a frenar la temporada y van a ir a disputar la máxima justa deportiva. Esto lo consideré de una u otra forma para mis predicciones porque va a afectar en muchos sentidos uno de los más emocionantes en el mercado de fichajes. Primera vez en la historia que habrá un mercado de fichajes después del mundial, un mercado de fichajes de invierno, perdón. Primera vez en la historia que vamos a tener algo así, o sea, podemos tener compras loquísimas en enero 2023. Es el punto 1. Y punto 2, y el más importante, esta es una predicción, está hecha a manera de entretenimiento. Lo más importante y con lo que te invito a que te quedes es con mi análisis, con los jugadores a seguir, con las historias, mi entendimiento de cada uno de los equipos, jugadores, entrenadores y contextos de estos equipos. Y más importante aún, que tú me compartas justamente esto también en los comentarios a lo largo de la temporada, que regresemos de vez en cuando a este video para ver qué tan bien vamos, qué tan mal vamos. Y más porque vengo de mi peor año de predicciones. La temporada 21-22 fue un fiasco totalmente para mí. Tengo que remontar. Y punto número 3. Por primera vez en la historia de las predicciones, dentro del video voy a incluir unas categorías que yo mismo voy a responder, pero ojalá tú puedas responder tanto a través de mis redes sociales, las tuyas evidentemente respondiendo, pero en los comentarios de este video, además de poner los 20 equipos, el top 4, como tú desees compartir tus predicciones, también te voy a preguntar, te repito, el campeón, el top 4, quiénes descenderán, el máximo goleador, el mejor jugador de la temporada, el mejor fichaje, el jugador revelación, el jugador de excepción, el mejor DT y DT que no termina la temporada. Bueno, habiendo dicho eso, sin más dilación, damas y caballeros, comenzamos las predicciones de temporada 22-23 y estas son las predicciones de la Premier League. ¿Qué les puedo decir del Bournemouth de Scott Parker? Regresan los Cherries. Regresa Scott Parker, que si bien lo saben es un jugador al que yo le tenía mucho cariño y un entrenador al que también le tengo mucho cariño, y me duele colocarlos de último lugar, pero este Bournemouth está sufriendo un poco el regreso a la Premier League. Es de los equipos más callados dentro del mercado de fichajes. Evidentemente un mercado de fichajes no es el factor determinante de si desciendes o no desciendes o en dónde terminas tu temporada, pero sí es un factor muy importante y hemos visto muy poca actividad de este equipo, pero que tiene unas bases muy importantes. Mark Travers, que se ha ganado el puesto de titular y es un portero muy emocionante y del que hablamos aquí hace no mucho tiempo y lo han visto como un jugador casé, y está defendido por jugadores en la central que va a ser muy importante con una de las mejores ligas respecto a ofensiva, con hombres como el señor Kiefer Moore, Lloyd Kelly, lo que pueda hacer Jefferson Lerma, y en ese centro del campo, si es que se queda al final de cuentas, Ryan Christie. Pero también hay que seguir muy de cerca y creo que el jugador clave es Dom Solanke, los goles que pueda marcar, porque evidentemente un equipo como este va a sufrir mucho en el apartado defensivo, y un Dom Solanke que tuvo una muy buena campaña la pasada después de mucha decepción de este jugador. Esperemos mucho de él, y les invito a que sigan muy de cerca a David Brooks y al más reciente fichaje de este equipo, a James Tavernier. No, hice la misma broma en MDF, Marcus Tavernier, pero ahí lo tienen, chicos. Bournemouth para mí no se salva, va a sufrir muchísimo, y además por primera vez en la historia de las predicciones voy a añadir una categoría en todos y cada uno de los equipos y en las ligas que analicemos, en donde tengamos candidato a ser despedido. Suena feo, pero entendiendo cómo funciona el fútbol y la Premier League,
lamentablemente y con todo el dolor de mi corazón, voy a colocar en esa categoría a Scott Parker, candidato a que no termine la temporada como DT de los Cherries. En el puesto número 19, otro de los recién ascendidos, el Fulham. Damas y caballeros, no suelo poner a dos equipos recién ascendidos en los últimos lugares, pero realmente no es algo en lo que me he fijado mucho al momento de que, los voy a poner así. Más bien me fijo en los factores como los jugadores, en el mercado de fichajes, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero necesitar todo eso. Pero, damas y caballeros, el Fulham de Marco Silva, punto número 1 para peligro, alarmas, ¿no? Marco Silva, recordamos que es un entrenador que no es especialmente conocido y famoso por terminar las temporadas en la Premier League. Le ha costado muchísimo la Premier League con distintos equipos. Y ahora llega con un Fulham que es un Fulham que, eso sí, en su mérito, y recuerden además mis posiciones, no saben cuánto me he debatido entre 2-3 posiciones, cambiarlos de posición. Estaba diciendo, el Fulham tal vez sí se salva por factores, como que es un equipo mucho más maduro respecto a un reciente ascenso. Hemos visto cómo han invertido fuertemente, cambiar prácticamente todo el equipo que consiguió el ascenso, y ahora vemos un balance muchísimo más importante del equipo que consiguió el ascenso, con el que han estado trabajando, y fichajes. La llegada de Ben Leno me gusta muchísimo, es un portero excepcional en mi libro, pero está muy bien protegido por nombres como Adarabioyo, maldita sea. Y la llegada de Kevin Mbabu por la derecha, me gustaría mucho ver qué hará en esta Premier League. Uno de los fichajes más emocionantes de la temporada en Joao Palhinha, que estará en el centro del campo con nombres como los de Harrison Reed, el incansable e infaltable Tom Kearney, la llegada de Manor Solomon para dinamitar la ofensiva de este Fulham. Pero por supuesto, lo más importante para este equipo es que Aleksandar Mitrovic no se apague como lo ha hecho en otras temporadas en esta Premier League y se convierta en uno de los máximos goleadores de la temporada, que esté luchando ahí arriba junto a los grandes nombres que estaremos discutiendo. Y me encantaría también, si alguien quiere que esta es mi predicción específicamente de los 5 máximos goleadores, quiero ver comentarios larguísimos, quiero que se expandan en mis redes sociales, que por ahí continúe el debate, la conversación. Allá haré preguntas como estas. Es el inicio de temporada, chicos, tenemos que volvernos locos. Pero sí, el jugador clave, repito, Aleksandar Mitrovic, pero no perdamos de vista a Joao Palhinha, que creo que es un fichajazazazo. Para mí era de equipo top 10, ¿no? La llegada de un hombre como Joao Palhinha, solamente en la ventana de las transferencias pasadas se le vinculaba al Paris Saint-Germain, y también a un Manor Solomon, de quien hemos venido hablando muchísimo tiempo. Si lo viste en la Champions League enfrentando un equipo como el Real Madrid, sabes de lo que estoy hablando. Este es un jugador que puede dar muchísimas alegrías al Fulham. Pero hablando de volvernos locos, no sé si me volví loco en colocar al Fulham en esta posición, pero en el último puesto de descenso, no es el Nottingham Forest, otro de los recién ascendidos. Es un equipo que me duele mucho colocar aquí. Espero estar muy equivocado, pero vamos a hablar en la siguiente posición del Southampton. El Southampton, un equipo con el que hace ya 10 años comenzamos este canal con el modo carrera DT. Le tengo un aprecio y un cariño especial. Y este Southampton tiene nombres a los que también llevamos tiempo siguiendo, nos gustan muchísimo aquí en la Casa Familia. Ralph Hasenhüttl, también he hablado muchísimo de él. Pero estos Saints, siento que la forma breve de resumirlos es que creo que se están ya estancando. Diagonal, se siente cansado el equipo. Y es curioso porque si vemos al Southampton, es uno de los equipos en Inglaterra que tiene muchísimos jugadores jóvenes y emocionantes. Solo la parte de atrás es brillante lo que han juntado en Armel Bella Kotchap, que llegó en esta ventana de transferencias, Mohamed Salisu, Tino Livramento, Kyle Walker-Peters como lateral por izquierda, hablando de Bednarek, que se ha establecido como un excelente central en este equipo, la llegada del Manchester City de Romeo Lavia para el centro del campo, en donde estará acompañando nombres como los de James Ward-Prowse, que evidentemente es uno de los infaltables, incansables y uno de los mejores cobradores de tiros libres de la historia y mejores jugadores en la historia ingleses en la Premier League. Lo que pueda hacer Nathan Redmond, lo que pueda hacer Che Adams, lo que estamos esperando de Armstrong, que justamente el Southampton y el apartado ofensivo es en donde más está quedando a deber. Pero repito, a pesar de todo esto, yo siento un equipo cansado, siento un equipo prácticamente poco inspirado. Es a lo que voy, como digo, en los rankings de camisetas. Pueden ir a ver el video de ranking de camisetas. Y además, candidato a ser despedido Marco Silva, obviamente, ¿no? Pero sí, candidato a no terminar la temporada Ralph Hasenhüttl. Ya desde la campaña pasada le hemos visto sufrir mucho. Creo que también lo positivo de tener muchos jugadores jóvenes puede ser la otra cara de la moneda, y lo negativo de tenerlos luchando por un no descenso tan jóvenes en su carrera. Creo que eso les va a terminar afectando, y le doy el último puesto del descenso al Southampton. Repito, reitero y tengan en mente, pueden cambiarlo con el de adelante. No lo estoy haciendo. Las que ven aquí son mis predicciones oficiales y las que me mantengo hasta que sea matemáticamente imposible. Esto lo he dicho cada año. Pero tenía muchas ganas de invertir y que el siguiente equipo estuviera aquí, pero al final me la juego. De eso tratan estas predicciones.
salvándose del descenso por la mínima, el Nottingham Forest. Es curioso y estuve pensando mucho sobre colocar al Nottingham Forest en el descenso o no, porque recuerden mi argumento del Fulham y esta percepción que tengo, y creo que muchos compartirán, que yo no cambiaría muchísimo al equipo que consiguió el ascenso. Y Steve Cooper tenía un equipo espeluznantemente defensivo, un esquema defensivo brutal, muy similar al de Bruno Lage, hablaremos de él con los Wolves, pero ese Nottingham Forest ha cambiado prácticamente de pies a cabeza. Dean Henderson en la portería, la llegada de Niakate de la Bundesliga, muchos nombres de la Bundesliga, la salida de Jet Spence que termina en el Tottenham, estaba cedido pero no continúa en este equipo. La llegada de Omar Richards como lateral por izquierda, no Chris Richards, Carlos. Orel Mangala en el centro del campo, Jesse Lingard como agente libre, la estadía de Brennan Johnson en el ataque, Taiwo Awoniyi, prácticamente solo de los importantes de la temporada pasada. Veremos nombres como Joe Worrell seguramente y el mismo Brennan Johnson que renueva su contrato. Pero es un equipo que ha hecho más de 12 fichajes y ahora mismo creo que llegan 13 o 14 fichajes. Es un equipo completo al que han fichado y no sé si tantos cambios de una temporada a otra y el tener que adaptarse rápido al ritmo de competencia de la Premier League le vaya a ayudar mucho al Nottingham Forest. Pero sí creo que la calidad de estos nombres que he mencionado y de alguien como Steve Cooper, que es considerado como uno de los grandes estrategas jóvenes de esta camada de DTs ingleses, les serán suficiente para salvarse por la mínima. El jugador clave para mí será Dean Henderson, lo que pueda hacer en la portería y que haciendo un paralelismo con lo importante que fue para el Sheffield United en su momento y parte importante para que se salvara. Y échenle muy buen ojo a Brennan Johnson, espeluznante jugador. La palabra del día es espeluznante. Y en el ataque, Taiwo Awoniyi. Creo que este es un fichajazo, el que más me gusta de los que llegaron a esta ventana de transferencias para el Forest. También Lewis O'Brien es un muy buen fichaje. Me gusta mucho el de O'Brien. Perdiendo posiciones respecto a la campaña pasada y tal vez aquí esta es una de las predicciones arriesgadas, salvándose también por muy poco del descenso, el Brentford de Thomas Frank. Damas y caballeros, la selección danesa juega en la Premier League. Tenemos a la selección danesa, la selección portuguesa, la selección brasileña. Esta es la danesa. Al momento de la grabación del video inclusive suena que Mikkel Damsgaard está muy cerca de llegar al equipo, lo cual tal vez le podría aumentar una posición. En mi puesto creo que Damsgaard es lo suficientemente bueno para mover una posición al equipo, al 15, ¿no? Pero no, me mantengo con el 16. Este Brentford tiene también nombres de muchísima calidad, desde la portería con Raya y además que fortalecen este puesto con Strakosha para una muy linda pelea por el puesto titular. En la central que tienes nombres como Christopher Ajer, que tuvo una campaña que fue de menos a mucho más la pasada, si me lo preguntas a mí, acompañado de nombres como Rico Henry, que estará luchando con Aaron Hickey, que es otro de los grandes fichajes de esta temporada. Ben Mee, que llega como agente libre, se separó la dupla Tarkowski-Mee. Mee acaba en el Brentford. En el centro del campo nombres como Norgard, que también creo que es un jugador fantástico. En Mbeumo, en el ataque Ivan Toney, pero creo que si llega Mikkel Damsgaard, vayan colocando como el jugador clave a Damsgaard y lo que pueda hacer y que se convierta en la figura de este equipo. Ya no tendrán a Christian Eriksen en esta temporada. Échenle un muy buen ojo, por supuesto, a Ivan Toney, a Aaron Hickey. Para mí también es muy importante cómo se adapte el escocés después de un paso por la Serie A. Fantástico, pero sí creo que el hype o el envión anímico de cómo llegó la temporada pasada va a bajarlo para seguir luchando por el no descenso, pero suficiente para salvarse. Momento de hablar de otro de los equipos que están luchando por el no descenso la temporada pasada, el Leeds United, que inclusive perdieron al que para muchos es el mejor técnico en la historia de este equipo, Marcelo Bielsa, o al menos uno que pasa a la historia por siempre y para siempre como uno de los más queridos por toda una ciudad, el Leeds United de Jesse Marsch. Estoy muy emocionado por una temporada completa de Jesse Marsch. Para mí es un excelente director técnico que no tuvo pues la fortaleza de adaptarse a la Bundesliga, porque lo que hizo en Estados Unidos, lo que hizo con el Salzburg, no se vio reflejado con el RB Leipzig y viene a salvar un Leeds United que de verdad fue en gran medida por los tactics de este estadounidense. Malas noticias para el Leeds United, perdiste a Rafinha y perdiste a Calvin Phillips, que es como perder las dos piernas si me lo preguntas a mí, pero lo sustituyó con nombres muy emocionantes. Primero hablemos de la parte de atrás. Meslier es fantástico en la central con Pascal Strujic, con Diego Llorente. Esperemos que Robin Koch se convierta en un fichaje para esta temporada y por fin volvamos a ver su mejor versión. En las bandas, aquí es donde ya comienzan los fichajes. Christensen, muy bien conocido por el señor Jesse Marsch. En el centro del campo pierdes a Calvin Phillips, pero ganas a Marc Roca, que no tuvo muchos minutos con el Bayern Múnich, pero es un jugador increíble, lo vimos con el Español y en lo poco que nos pudo mostrar con el Bayern Múnich por la falta de minutos. Y alguien como Tyler Adams, otro de los grandes protegidos de Jesse Marsch, con quien lleva trabajando
jugando desde los Estados Unidos. No podía faltar Jesse Marsh y el señor Tyler Adams. Delante de ellos, una de las joyas a seguir, uno de los jugadores candidatos a revelación en Brenden Aaronson, el jugador de los Estados Unidos. Pero otro jugador candidato a revelación que viene, por supuesto, a tomar ese protagonismo del señor Rafinha. Daniel James seguramente jugaba por derecha y veremos por izquierda a Luis Sinisterra, o inclusive en donde lo puedes colocar como un punta. Sinisterra para mí es uno de los candidatos a mejor fichaje de la temporada y por donde creo que pasarán en gran medida las expectativas y todo lo que sea bueno para el Leeds United. Para mí es un jugador al que no le podemos perder de cerca, sumamente explosivo, con la portería tatuada, un jugador que libera muchísimos espacios y que cuando tienes jugadores tan veloces como Daniel James y tan inteligentes como Brenden Aaronson, creo que es un emparejamiento sensacional el que ha llegado Luis Sinisterra. Pero veremos qué es lo que termina haciendo este Leeds United con Jesse Marsh. Repito, primera temporada completa de este entrenador y vamos a hablar de más casos como este. ¿Les alcanzará para salvarse el descenso? Creo que un poquito más tranquilo a partir ya de este momento, pero sigue siendo la lucha por el descenso. Aunque debo decir que no se sorprendan, candidato a no terminar la temporada Jesse Marsh, que todo lo que he dicho sea al revés y sea otro fiasco. Yo no estoy apostando por eso, estoy apostando por lo positivo, pero para mí este es el techo del Leeds. Pasemos a hablar de otro director técnico al que yo quiero muchísimo y seguramente lo entenderán por aún más razones. Frankie Lampard y los Toffees, el Everton. Debo decir algo, esta plantilla de Frank Lampard no me parece mejor plantilla que la de la temporada pasada y en gran medida porque ya no está Richarlison. Richarlison se va para el Tottenham Hotspur, lo reemplazas con Dwight McNeil, que para mí es un jugador fantástico, que muchos criticaron de que fichaste un jugador que no lleva ni 10 goles, 10 asistencias en toda su temporada. Creo que es un jugador que tenemos que analizar mucho más allá de los goles y asistencias. Un gran driblador, regateador, encarador y un jugador que gusta abrir espacios para sus compañeros. Y es aquí en donde será muy importante al jugador que yo digo que hay que seguir. Estamos hablando del chico Gordon, Anthony Gordon, 21 añitos y que ha sido la gran revelación de la cantera de este equipo de los últimos años. Se ha ganado a pulso su titularidad y esperemos que estos dos potencien, por supuesto, a Dominic Calvert-Lewin, un gran delantero, goleador, y que ahora necesitará más que nunca a estos dos nombres, ya que ha perdido al que era su mejor socio en Richarlison. En el centro del campo tienes a una tripleta de veteranos, ya un poco ya vejestorios, Alan Doucouré e Idrissa Gana Gueye en su regreso, pero que todos tienen una calidad tremenda. Por izquierda estaremos viendo a Mykolenko, por cierto, creo que Frank Lampard estará utilizando un esquema de 3 centrales, Mykolenko por izquierda, Patterson por derecha, y una central que gana puntos muy importantes y en donde encontramos al que creo será el jugador clave, porque está Ben Godfrey, porque seguramente veremos a Yerry Mina y James Tarkowski, que llega desde el Burnley. Para mí, como uno de los grandes fichajes de esta temporada, un central que como agente libre no me cabe en la cabeza que los jugadores, los equipos que estén en el top 6 y que necesitaban un central no hayan hecho un esfuerzo por James Tarkowski, y todo esto defendido en la portería por el señor Pickford. Muy importante cómo se adapte Tarkowski y ese liderazgo, experiencia y calidad que le puede aportar a la defensa a la saga de los Toffees. Jugadores a seguir, ya los dije, el señor Gordon, no dejemos también de hablar del señor Mykolenko. Y pues Dwight McNeil, que ahora que está en un equipo creo que más emocionante y más ofensivo como el Everton y con un DT como Frank Lampard en lugar de Sean Dyche, creo que veremos la mejor etapa de Dwight McNeil. Pero antes de pasar al puesto 13, sí, esta es también la versión positiva, apostando por lo positivo. Creo que uno de los dos va a tener algo negativo, ¿no? O Lampard o Marsh, pero creo que Lampard también es un fuerte candidato a DT que no termina la temporada. Y todo lo que dije no pasa lo contrario, los mufo. Hablemos del puesto número 13, hablemos de los Wolves de Bruno Lage, uno de los equipos que bajan respecto a su posición de la temporada pasada, porque con el Bruno Lage me pasa algo muy similar como con el equipo que va más adelante, que me deja esa sensación de nuevamente se está estancando o inclusive en declive. En el caso de los Wolves muy puntualmente creo que es más un estancamiento, aunque es un esquema que se mostró muy efectivo la temporada pasada y plagado de talentos. José Sá, una excelente incorporación en la portería. En la central encuentras a uno de los mejores centrales de Inglaterra en Max Hillman, que no lo puedes dejar ir en esta ventana de transferencias, menos ahora que ya va a comenzar la temporada. Y después, vamos a hablar de los que creo que son los que están así on fire y que es el que le brindan la energía y potencia a estos Wolves, y a los que creo que todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, Semedo, todo lo contrario. Creo que se ha quedado estancado. Pero después encontramos nombres como el de Ruben Neves, importantísimo que se quede. Joe Matiño, por la edad, se entiende que ya vaya para abajo. Leander Dendoncker creo que realmente nunca ha sido ese jugador importante para estos Wolves. Por izquierda, Ryan Ait-Nouri, Pedro Neto son de los importantes y que pueden dinamitar a este equipo de cara a la siguiente temporada. Daniel Podence, también otro jugador al que hay que seguir muy de cerca.
pero el jugador clave y creo que ejemplo perfecto de ir para abajo, pero necesitamos que vuelva al menos una versión cercana a Raúl Jiménez, es justamente el 9 mexicano, que todos hemos visto que post lesión, que una lesión bastante grave evidentemente, no ha vuelto a ser el mismo. Raúl Jiménez no ha tenido esa potencia que le brindaba a estos Wolves, que si la tuviera, o repito, más cercana a lo que está ahora mismo, los pondría mucho más arriba. Pero aquí lo dudo mucho, no creo que volvamos a ver a un gran Raúl Jiménez. Creo que ese tren ya está pasando, terminar de pasar. Ojalá me equivoque, no me gusta pensar de esta forma, analizar de esta forma, pero viendo y el contexto y todo lo que tenemos, pues creo que esto es lo que terminará ocurriendo lamentablemente. Esperemos también ver más de Hwang Hee-chan, espero que le vaya bien a este jugador coreano. Pero sí, creo que van a ir para abajo, no lo suficiente para hacer un fiasco de temporada. Creo que eso más bien será la siguiente temporada, en donde los Wolves ahora sí comiencen a luchar por el no descenso. Pero ya a partir de esta posición creo que ya no es lucha por el no descenso, es la mediocridad cómoda de la mitad de la tabla. Pero hablando de un equipo que creo que ya está ahora sí en una fase de decline, creo que no está bien dicho, bueno, va para abajo. Ya pasó su mejor momento, lejos quedan los años del Leicester City campeón. Hablemos de los Foxes. Pero no solo eso. Al momento de la grabación del video, este Leicester City podría cambiar mucho, podría perder a piezas muy importantes. Si pierde a Kasper Schmeichel, muy probable para Ligan, Wesley Fofana, lo quiere el Chelsea. También un hombre como James Maddison, que James Maddison se va y réstenle creo que 2 posiciones a esto. Está pensada esta predicción de que si se van estos nombres, esto puede ser aún más catastrófico. Sí, siguen habiendo nombres emocionantes e importantes solamente de atrás para adelante. El señor Evans y su experiencia, Kailar Soyuncu, Yannick Vestergaard, Luke Thomas, tenemos todavía a Ricardo Pereira, Wilfred Ndidi, Shrewsbury Hall, que fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada para este equipo, Harvey Barnes, que también se ha establecido como un infaltable de este equipo, Patson Daka una temporada más, y Jamie Vardy, ¿no? Que creo que es el ejemplo perfecto de un equipo que va en decline, de aquel equipo que queda campeón de la UEFA Champions League, sigue marcando goles, sigue siendo importante, pero cada vez va perdiendo más esa esencia, más esa emoción, esa explosividad en este mercado de fichajes inclusive muy apagados. Al momento de la grabación del video no han hecho ningún fichaje, pero si salen estos nombres seguramente sí ficharán. En fin, no creo que sea una catástrofe esta temporada, pero sí pueden guardar mis palabras y esta es la clase de predicciones a las que digo se atiendan y sean las más importantes en el transcurso de la temporada, no solo al final cuando hacemos el review. Pero guarden muy bien estas palabras, para mí este es el inicio del fin de Leicester City y muy pronto los volveremos a ver peleando estas posiciones media tabla hacia abajo, a falta de que ocurra algo muy importante. Creo que también será la última temporada de Brendan Rodgers, no me sorprendería en lo absoluto inclusive que efectivamente candidato a no terminar la temporada Brendan Rodgers, que yo no le haría eso a un entrenador que ha hecho un trabajo fantástico, pero entendiendo cómo funcionan las directivas en Inglaterra y en el fútbol élite, pues sí, el Leicester City comienza el fin. Pasemos a hablar de uno de mis entrenadores preferidos en el fútbol mundial, Graham Potter. Bienvenidos al Potterismo, pero cuidado, señor Potter. El Potterismo sigue a pie. La temporada pasada fue fantástica. Muchos de ustedes decidieron subirse conmigo al Potterismo, a la Potterneta, como sea que le quieran decir. Pero esta temporada puede ser un poco más complicada. Nuevamente, como pueden ver en estas predicciones, estoy siendo muy optimista porque me estoy guardando lo negativo para más adelante. Porque se va Marco Cucurella, prácticamente un hecho. Se fue Bissouma, qué dolor. Y también podría irse Leandro Trossard, que para mí ya sería la gota que derramó el vaso y perder mucho de lo que hace a este Brighton emocionante. Pero aún tienes muchos nombres importantes, como Lewis Dunk, como lo que puede ser el señor Adam Webster, el fichaje más caro de este equipo. También podemos hablar de una posible llegada a Levi Colwill, pero al momento de la grabación del video eso no nos incumbe. ¿Con quién sustituirían a Cucurella? No lo sé, ojalá no lo pierdan. Creo que es una muy importante temporada para que continúe. Tariq Lamptey por la derecha, en el centro del campo Enoke Mwepu, y en donde vamos a encontrar nombres importantes como el señor Moisés Caicedo, que esta puede ser una temporada revelación para Caicedo, como lo puede ser Jakub Moder, este jugador polaco que está listo para la Premier League. Delante de ellos Alexis McAllister, creo que también vamos a ver mucho de McAllister, y quiero que le presten mucha atención con esos jugadores a seguir, a nombres, como ya lo dije, Moisés Caicedo, pero Julio Enciso, que obviamente le queda mucho por avanzar, pero creo que por necesidad sí vamos a ver mucho a Enciso. Esperemos que se quede Leandro Trossard, jugador clave Leandro Trossard, creo yo, para que permanezca en este equipo y sea esta figura y referente como un jugador que crea oportunidades de gol y él mismo las puede definir. Pero es una gran interrogante, como anteriormente James Maddison, ¿no? Si se queda, importantísimo, y un jugador lo suficientemente bueno para mantener a flote a un equipo prácticamente él solo, pero puede ser una gota que derrama el vaso, ¿no? Ya perdiste, repito, a Bissouma, a Cucurella, perder a Trossard sería dolorosísimo. Dolorosísimo. Pero bueno, aquí estás en la comodidad de la media tabla.
pierde algunos puntos respecto a la temporada pasada. Pero hablemos de equipos que más bien van para arriba. Cerremos con el puesto en el que nadie quiere estar, pero al mismo tiempo todos quieren estar. La posición 10. ¿Por qué digo esto? Porque no tuviste una temporada muy mala como para descender, pero tampoco muy buena como para estar en puestos europeos. Es la mediocridad absoluta, aunque sé que mediocridad es una palabra muy fuerte, porque este equipo para mí es de los emocionantes, candidato a equipo revelación de la temporada. Bueno, ya lo hizo muy bien la campaña pasada, el Crystal Palace de Patrick Vieira. Damas y caballeros, de pies a cabeza otro equipo que tiene jugadores emocionantes por donde se le vea, desde la portería en donde llega Sam Johnson, y además tienes a Jack Butland y a Vicente White, aunque seguramente White seguirá siendo el titular los primeros partidos diagonal meses. Creo que Sam Johnston se ganará esa titularidad. Después adelante encontramos a Mark Waite, pero bueno, hace una muy linda mancuerna de centrales con Joachim Andersen. Por izquierda veremos a Chris Richards, ya se han llegado del Bayern Múnich. Delante de ellos Will Hughes, un jugador importantísimo, un creador nato, pero acompañado del que para mí es candidato a fichaje la temporada, Cheick Doucouré. Y la magia, lo electrizante de este Crystal Palace, en donde se ve más potenciado un esquema de Patrick Vieira. Michael Olise, échenle el ojo. Por supuesto, Wilfried Zaha, que sale, que no sale. Llevamos como 5 ventanas hablando de la posible salida de Zaha. Se queda, y todo lo que puedan hacer estos nombres junto a Eberechi, ese el monstruo, el desequilibrio hecho persona para fortalecer y abastecer de oportunidades a Jean-Philippe Mateta, a Hudson Edouard, de quien necesitamos ver más goles. Este Crystal Palace a mí me emociona muchísimo. Veremos qué hacen esta temporada. Yo les auguro muy buenas cosas. Y a partir de la siguiente categoría vamos a hablar de los equipos que van a estar luchando por competiciones europeas, por ser candidatos a sorpresa de la campaña, creo yo, o sorpresa que se traduce en títulos, porque a lo mejor sorpresa de la temporada, el Nottingham Forest, que se metió a la posición 11 o 12, también ese es un tipo de sorpresa para que las pongan en sus categorías. Hablemos del puesto 9. Hace un año en mis predicciones de Premier League decía que este Newcastle debía descender, pero no era este Newcastle. Este es el Newcastle de Eddie Howe, el otro era el Newcastle de Steve Bruce, y créanme que hay una galaxia de diferencia entre esos dos equipos. Una galaxia en donde también muchos millones de euros. Sí, también eso es muy importante. Pero estrictamente en lo futbolístico, lo que ha hecho Eddie Howe ha sido una obra del Espíritu Santo. Gracias por alejar ese terrible fútbol. No es nada en contra de Steve Bruce, sino de su estilo de juego, que era espantoso. Yo nunca me escucharon decir Steve Bruce es gordo. No. Ahora lo dije, pero no, es un ejemplo. No es gordo, no tuvo bueno, sí es gordo, pero no me refiero a que eso afecte en lo absoluto en el fútbol. Sería estúpido de mi parte. Eddie Howe le ha dado una identidad completamente distinta a este Newcastle, que no ha hecho los fichajes de Harry Kane, de Kylian Mbappé, pero sí ha hecho fichajes muy inteligentes, y eso es lo que yo esperaba de este Newcastle. En la portería, Nick Pope, para competir con Martin Dubravka. Bueno, si es que se queda o se va. Después, en la central ya tenías un fichajazo en Dan Burn que hiciste en invierno, pero lo complementas con uno de los centrales más emocionantes del fútbol europeo, de Sven Botman. ¿Qué? Matt Target por izquierda y Kieran Trippier por derecha. ¿Qué? Bruno Guimaraes, que fue un fichajazo la temporada pasada y esperemos sea igual esta temporada. ¿Qué? Y después adelante tienes nombres como Almirón, que no le hemos visto brillar mucho, pero ojalá esta sea una oportunidad más para él. Y los nombres top, ¿no? Joe Willock, esperamos más de esta temporada, por supuesto. Antes de seguir en esa posición del ataque, un Joelinton reconvertido en un interior, que ha sido uno de los grandes descubrimientos de la temporada, gracias a Eddie Howe. En el ataque, Wilson, Wood, jugadores que te van a significar goles, pero la magia, lo electrizante, el jugador clave, el que creo que puede ser todavía un jugador mucho más beneficiado de esta campaña por Eddie Howe, Alain Saint-Maximin. Y si a todo esto, al momento de la grabación del video, solo son negociaciones, solo se está poniendo la oferta sobre la mesa por James Maddison, metes a James Maddison aquí, eso no va a ser mi predicción oficial, no lo es, pero con James Maddison en este Newcastle, una o dos posiciones más para las urracas. Qué distinto a lo del año pasado. Ahora miren, los terminé en las últimas posiciones porque ya los acabo de mufar. Pero damas y caballeros, jugador clave, Alain Saint-Maximin. No pierdan de vista a los nombres que he mencionado, muy importantes. Sven Botman, especialmente muy emocionado por ver qué puede hacer en la Premier League, cómo se adapta ahora este Newcastle con Nick Pope, que sabemos que es uno de los grandes porteros infravalorados de Europa, luchando por puestos de Conference League. Pero hay un equipo que creo que todavía va un paso adelante de este Newcastle, el Aston Villa de Stevie G. En la siguiente posición hablemos del Aston Villa de Stevie G, que cómo le explico a mis hijos que estamos viendo un Aston Villa en donde tiene nombres como Aldibu Martínez,
En la central cerraste a Diego Carlos para hacer pareja con Tyrone Mings y tienes mucha profundidad en la central. Por izquierda tienes a Lucas Digne. Por derecha tienes al polaco preferido de todos, Matty Cash. En el centro del campo, John McGinn estrenando capitanía. Y fichaste como agente libre a Boubacar Kamara cuando distintos equipos de la élite lo buscaban. Y todavía tienes el potencial ofensivo más emocionante de los equipos que luchan por entrar en ese top 6, por entenderlo así, con una oportunidad, con un upside tremendo, pero también con la oportunidad de seguir decepcionando, que tú puedes ir por lo opuesto a mí, como puedes ver, son unas predicciones muy positivas, pero que digas, yo creo que no van a cumplir y van a ser un fiasco, pero solamente Emiliano Buendía y lo que sería Emiliano Buendía agarrando ritmo con este Aston Villa. Leon Bailey, que le han afectado mucho las lesiones, pero sabemos la clase de jugador que puede ser Leon Bailey. Y tal vez el mejor ejemplo de ese potencial que ya se ha dormido, Philippe Coutinho, que vimos lo importante que fue a partir de su llegada y reencuentro con Stevie G. A esto le apuntas nombres como Jacob Ramsey, que sin duda alguna fue el gran jugador revelación de la temporada pasada y un potencial ofensivo enorme con Oli Watkins y Danny Ings en punta. Este Aston Villa tiene todas las herramientas para ser un equipo serio y contendiente por sus puestos de Conference diagonal Europa League, para dar ese paso hacia adelante, porque ya estás tal vez un paso arriba de los Newcastle, de los Crystal Palace, de los Brighton, de los Wolves, de los Everton, pero todavía te faltaría ese paso más que tal vez el siguiente equipo o ya lo está terminando de dar o ya lo dio. Eso es lo que esperamos de este Aston Villa esta campaña. Muy emocionado de ver qué puede hacer Stevie G, pero repito, delante de él tal vez hay un director técnico que es más un lobo de viejo mar, como decimos aquí en Casa de Deportes, que yo creo que todavía lo está dando para competir seriamente, para sorprender a uno de los grandes, a los top 6 como les conocemos, pero estoy hablando del West Ham de David Moyes. En la siguiente posición del West Ham de David Moyes, que saben que a mí me gusta resumir qué es este equipo como un conjunto de jugadores que tal vez no sean la élite mundial, pero que David Moyes logra el 100% de ellos. O sea, lo máximo que te puede dar cada jugador lo logra. Algunos fallan, como Nikola Vlasic, que esperemos sea un fichaje para esta temporada. Ya saben que cuando llegan una temporada atrás y no rinden, siempre la segunda temporada es una muy emocionante oportunidad de que podamos ver esa mejor versión de Nikola Vlasic. Pero desde atrás se queda Alphonse Areola, lo cual es una excelente noticia. Refuerzas tu central con Nayef Aguerd, que quiero verlo. Tengo mis dudas, pero bueno, necesitabas traer un central y Aguerd fue el elegido. Por izquierda seguiremos viendo a Cresswell, que para mí siempre seguirá siendo uno de los laterales infravalorados de esta liga. ¿Qué les puedo decir de los checos? Vladimir Soufal por derecha, en el centro del campo Tomás Souček, y en el centro del campo no lo pongo como jugador clave, pero creo que está sobreentendido, uno de los mejores mediocampistas en el planeta Tierra, Declan Rice, y se queda una temporada más. Son noticias que son el mismísimo Dios diciéndole a los aficionados del West Ham de nada. Porque sí, que Declan Rice se quede una temporada más es excelente. Ya mira cómo lo estoy mufando y termina saliendo en agosto, ¿no? Y delante, como con el Aston Villa, el potencial ofensivo es muy emocionante. Y como lo dije con Nikola Vlasic, y se mantiene ese comentario con él, esperemos que podamos ver la mejor versión de Vlasic, la mejor versión de Said Benrahma. Pablo Fornals es ese jugador que sigue siendo consistente. Mikael Antonio, que es un jugador importantísimo. Pero para mí los dos nombres que van a ser la clave y la diferencia para que terminen de dar ese paso y sea un equipo espeluznante. Jarrod Bowen, que viene una temporada histórica con los Hammers, el primer jugador desde Dicanio, chicos, que logra hacer 10 goles, 10 asistencias en una misma campaña. Hizo mucho más que eso. Espeluznante. Sigo diciendo espeluznante. Y el que para mí es el jugador a seguir, digo, esperando de Jarrod Bowen repita o mejor de la temporada pasada, Gianluca Scamacca. Altas expectativas con el delantero italiano y con esa dualidad de o la rompe o va a decepcionar a todo el mundo. Yo voy a apostar a que la rompe y que hace un emparejamiento brutal con Jarrod Bowen, con Said Benrahma, con Nikola Vlasic, con Pablo Fornals y un sólido equipo en la parte de atrás que gana muchos puntos con Aguerd, manteniendo a los checos. Este West Ham para mí es el equipo que ha demostrado que le pueden dar la vuelta a situaciones muy negativas con el ejemplo perfecto en David Moyes. Sigo esperando muchas cosas de este West Ham, pero creo que al nivel de calidad, de momento y de director técnico entramos al que oficialmente es un panorama distinto, al que creo que sigue siendo un escalón diferente a lo que es los últimos 3 equipos que he mencionado, aunque sé que hay muchas dudas con el siguiente nombre. En el puesto número 6 y quedándose igual que la temporada pasada, el Manchester United. Pero quiero que sea muy claro esto y guarden, esto repito con lo que quiero que se queden.
la temporada 22-23 va a ser completamente distinta en sensaciones y en percepción a todo lo que fue este Manchester United desde Ole Gunnar Solskjaer, el fallido paso de Ralf Rangnick, que hasta ya ni se queda como asesor como estaba planeado y pensado y contratado y ese interinato parece que fue algo terrible para todos los involucrados. Pero ahora llega Erik ten Hag, que la forma de describirlo para mí es una bocanada de aire fresco para el Manchester United y para la liga. Uno de los entrenadores más emocionantes de Europa y que ha gestado a uno de los equipos más top, llenos de talento, un balance con la experiencia y un equipo que espero que con este Manchester United además tiene elementos de ese David Moyes que saca lo mejor de los jugadores, elementos de ese Graham Potter y Steve Cooper, la forma de pensar. Para mí uno de los mejores entrenadores del mundo, Erik ten Hag, tiene un reto enorme. Tiene un reto de los que se les podría llamar matacarreras, totalmente el no triunfar con este Manchester United, porque las herramientas las tiene y creo que este equipo se está construyendo además muy inteligentemente. David De Gea en la portería. En la central hay muchas dudas, pero creo que Lisandro Martínez va a ayudar a apaciguarlas. Quiero ver esas mejores versiones de estos centrales. Quiero que Harry Maguire deje de ser el meme y vuelva a ser ese central que vimos en el Leicester City, que no era el central más caro del mundo, pero sí un central que no querías dejar de tener en tu equipo, o mejor dicho, no querías enfrentarlo. Tyrell Malacia, que llega a tomar la lateral por izquierda o a competirla al menos con Luke Shaw ante una posible salida de Alex Telles. Por derecha, no entiendo aquí qué ha pasado. Aaron Wan-Bissaka y Joe Guadalot siguen aquí. Wan-Bissaka creo que ya debía haber salido y yo lo veía inclusive en el Everton, un fichaje que creo debe ocurrir. Pero bueno, en el centro del campo ganas muchísimo en que se queden los nombres como Fred, McTominay, que creo que todavía tienen ese potencial, ese upside y que espero lo saque Erik ten Hag, pero le sumas a Christian Eriksen. Fichaje sensacional y que emociona muchísimo y que además espero con este Manchester United, repito, la clave y el análisis con el que quiero que se queden es cambio de percepción y volver a ver mejores versiones. Quiero volver a ver la mejor versión de Fred, quiero volver a ver la mejor versión de McTominay, quiero volver a ver la mejor versión de Maguire, quiero ver la mejor versión de Lisandro Martínez en el Manchester United, quiero volver a ver la mejor versión de Bruno Fernández, que se cargó al equipo 2 temporadas consecutivas y yo me encargo, muchachos, pero la temporada pasada, sobre todo en la parte final, dejamos de ver ese Bruno Fernández clave. Quiero ver la mejor versión de Jadon Sancho, que decepcionó a muchísimos en su primera temporada. Quiero volver a ver la mejor versión de Marcus Rashford, que ahora mismo parece más un influencer que un futbolista. Quiero ver la mejor versión de Anthony Martial y quiero seguir viendo a Cristiano Ronaldo como parte esencial de este cambio de percepción y que el Manchester United por primera vez en tantos años vuelva a ser un equipo de absoluto terror, que vaya a cada cancha de la Premier League y digas, maldita sea, voy contra el Manchester United. Eso es lo que quiero ver. Por supuesto, de todos y cada uno de los equipos, pero cuando tienes una historia como la del Manchester United, no te puedes permitir ser el hazmerreír. Es simplemente algo que no debe ocurrir y quiero y creo que con Erik ten Hag ese será el inicio de volver a esa imagen. Les dije que iba a ser un tanto negativo y créanme que aquí me estuve debatiendo muchísimo si invertí estas posiciones, pero debo admitir que el factor determinante para decir, ok, los pongo en quinto lugar, es que no es tan grave como parece, pero puede serlo. Quedando fuera de puestos de UEFA Champions League, el Chelsea de Thomas Tuchel, que con el análisis que quiero que se quede es nuevamente dualidad. O salva la temporada Thomas Tuchel con lo brillante entrenador que es y los grandes jugadores que cuenta. Tiene un arsenal como cualquier otro equipo en el mundo desearía tener opciones, variedad, profundidad y calidad. Pero están viviendo una tormenta en la directiva, se los digo de fuentes cercanas y de mi percepción como analista de fútbol y como aficionado del Chelsea, con ese plus que no les puedo ofrecer con otros equipos. Aquí es como mi plus de aficionado de este equipo, conociendo cómo funciona, entendiendo cómo funcionará con una nueva directiva. Pero como compartí en Twitter y volviendo a mencionar, candidato a no terminar la temporada. Y es más, chicos, este es mi candidato número 1 a no terminar la temporada, Thomas Tuchel. O ya sea o porque lo despiden, de eso no estoy muy seguro, no conozco cómo funciona esta directiva de Todd Bowley, o que él mismo se va. Sabemos que han tenido un mercado de fichajes muy accidentado, en el que al momento de la grabación del video han sacado a Kalidou Koulibaly y Raheem Sterling, que es un gran escenario, tal vez por un poco más de dinero por los que a algunos les gustaría, pero son fichajes que añaden muchísimo en la central y en el ataque. Va a ser muy importante que Edouard Mendy sea ese portero que no deje pasar los goles, que recupere esa mejor versión, esa central de Tuchel, que veremos si añaden a Fofana, a Cucurella, a Gvardiol, no lo sé, también hay mucha duda de ello, también dependiendo de los nombres, podría ser que gane puntos o pierda puntos,
equipos, pero repito, estoy aquí como pase lo que pase, creo que no entran a Champions League porque es muy complicado lo que están teniendo. Se queda Jorginho, se queda Kanté, se queda Kovacic, nombres importantísimos, y ahora le sumas a alguien como Conor Gallagher, que no le fue especialmente bien en la pretemporada, pero creo que le puede ir muy bien y creo que va a ser muy importante un nombre como Conor Gallagher. Si se queda Levi Colwill y Armando Broja, jugadores hechos en casa, en ataque vas a tener opciones como ningún otro equipo en el mundo, lo sigue teniendo este Chelsea, pero ahora pierdes a un Romelu Lukaku que fue un fiasco, fue un asco, vomité muchas veces viéndolo jugar en el Chelsea, pero ahora es la oportunidad de recuperar la mejor versión de este ataque, de sacar lo mejor de Kai Havertz, aprovechando lo que pueda generar Raheem Sterling, y para eso lo traen, para generar goles y ser un definidor. Además, Kai Havertz, para mí, jugador clave, que tome esa batuta de ese jugador referente y jugador de calidad mundial en un Chelsea que lo necesita, que tal vez sin Hakim Ziyech, pero que tenga esa opción de Callum Hudson-Odoi, de Christian Pulisic, o el que para mí debe ser el titular indiscutible porque entiende al Chelsea como ningún otro equipo, es el Mason Mount, como ningún otro jugador, quiero decir, Mason Mount. Esa polifuncionalidad que te brinda, esa hambre que te brinda, esa pasión que te brinda, ese empuje que te brinda Mason Mount, Kai Havertz, importantísimos. Raheem Sterling, jugador clave para mí, Kai Havertz, y que muestre esa mejor versión. Pero echen un ojo, repito, a los jugadores hechos en casa, la oportunidad que pueda o no tener Armando Broja, repito, a ver cómo se desenvuelven los siguientes días de la ventana de transferencias, Conor Gallagher y el protagonismo que pueda ganar, y pase lo que pase con Levi Colwill o lo que llegue a la central. Creo que aún así hay mucho estrés, hay mucha incertidumbre, hay mucho dolor en este equipo, muchos hasta problemas personales, como el mismo Thomas Tuchel, pero bueno, candidato a no terminar la temporada para mí Thomas Tuchel. No me pregunten a quién, yo no quiero que eso pase. Ya saben que no me gusta que un entrenador no termine la temporada por múltiples razones, mucho menos que sea un entrenador que me gusta mucho y dirige a mi equipo, pero así lo veo y creo que muchos de ustedes lo entenderán. Top 4, damas y caballeros, y si son listos, damas y caballeros, puesto número 4, el Arsenal de Mikel Arteta regresa a la Champions League. Puesto número 4, el famoso 4. Pero guarden también estas palabras. Candidato a ser el mejor equipo o el equipo revelación de la campaña, Mikel Arteta y sus Gunners. Este Arsenal me emociona como muy pocas veces en la historia me he sentido emocionado por el equipo que es el rival de mi equipo. Saben que ahí entra mi imparcialidad y cuánto amo el fútbol y lo emocionado que estoy con este equipo construido a imagen y semejanza de lo que hay en la cabeza del entrenador español, con un Ramsdale que nos cayó a muchos, con una central que ahora ganas a William Saliba. Es momento de ver a Saliba brillar después de esa formación y parece dejar los malos momentos atrás. Ahora tienes a un Kieran Tierney que se ha convertido en uno de los mejores defensores de la Premier League, y ganas a Oleksandr Zinchenko. Su polifuncionalidad y ese cariño Arteta-Zinchenko los vamos a tener en la Premier League. Tomás Partey, ojalá podamos ver la mejor versión de Tomás Partey. Si llega Yuri Tielemans, sería fantástico, brutal, fantabuloso. Pero después, chicos, cuidado con el ataque. ¡Ay, mi madre! El ataque del Arsenal. Bukayo Saka. Emil Smith Rowe. También tenemos a Martin Odegaard, capitán de los Gunners. What? Gabriel Martinelli. Y el que para mí será el jugador que tenga la campaña de campañas, se va a comer la Premier. No voy a decir que es la mejor temporada del mundo, pero va a ser el mejor fichaje. Ya voy adelantando esas categorías. Gabriel Jesus es un delantero que tiene hambre de revancha. Me echaron a patadas del Manchester City por los juguetes nuevos. Yo les demostraré de qué estoy hecho. Gabriel Jesus es un jugador fantástico y un fichaje hecho en el cielo a la medida. No creo que aún esté contendiendo por esos primeros puestos y a lo mejor muchos se enojan con el siguiente equipo que sigue, pero está cerca, está muy cerca, está dando los pasos correctos, pasos en la dirección correcta de ese Arsenal, y esa dirección pasa porque en la temporada 22-23 regresen a la Champions League y a la posición 4 en la Premier League. Puesto número 3. Me la quise jugar esta temporada, chicos. No me la jugué tanto. Puesto número 3, el Tottenham Hotspur. Este equipo, hablando de cambiar percepciones, después de Pochettino, después de un paso feo de Mo en el Tottenham, hay que decirlo, Antonio Conte. No les voy a mentir, quería ponerlos como campeones. Quería que esta predicción fuera la arriesgada, me la juego, aquí venimos a jugar. No me terminé, no me animé, llámenme gallina, lo que quieran. Los quería poner como campeones porque además es Antonio Conte.
pero es un equipo como el que nunca ha dirigido Antonio Conte, y estuvo en el Chelsea, y estuvo en la Juventus, equipos en los que quedó campeón. ¿Por qué no queda campeón en el Tottenham Hotspur? Bueno, tal vez lo es, ya saben que también mis predicciones, creo que 2-3 posiciones es una predicción buena. Damas y caballeros, el Tottenham de Antonio Conte de pies a cabeza me fascina. Lloris, sigue siendo Lloris, tal vez ya no es la mejor versión de Lloris, pero te da seguridad. La parte más floja para mí, la central, tienes al Cuti Romero, que él no es la parte floja de esta central, ya se los digo. Davis, que se ha adaptado muy bien como ese central por izquierda. Ahí ya veremos si Lenglet, si a Davinson Sánchez, ahí es donde creo que les faltaría o les vendría muy bien un central de calidad de élite. Sabiendo donde Skriniar creo que habría sido monstruoso, pero no ocurrirá. Después ganaste Iván Perisic por izquierda. No, cállate. Iván Perisic por izquierda. Jet Spence por derecha. ¿Qué? O sea, tienes opciones por derecha y por izquierda como loco, Emerson Royal, Reguilón. Y ahora Jet Spence por derecha, uno de los grandes jugadores de la temporada pasada en la segunda división de Inglaterra. El centro del campo, Pierre-Emile Højbjerg, esperemos vuelva a esa versión de su primera temporada. Yves Bissouma en el Tottenham Hotspur. Ganas también a esa profundidad ofensiva, a un Harry Kane y Heung-min Son que vienen temporadas monstruosas, especialmente Heung-min Son. No podemos decir que está a la sombra de Kane, son parte de ese potencial ofensivo. Y sumas a la ecuación, a lo que trajiste en invierno, en estas dos posiciones que digo, en el centro del campo, Rodrigo Bentancur, que cayó como un anillo al dedo, y Dejan Kulusevski, que cayó como un anillo al dedo, y fue monstruosa su temporada con el Tottenham. Y sumas a Richarlison. ¡Qué demonios! Este Tottenham me tiene cachondísimo, no voy a mentir. Este Tottenham, no me arriesgué. ¿Cómo? ¿Por qué no me arriesgué? Debía haberlos puesto campeones, pero ¿tienen las herramientas para ser campeones? Sí, las tienen, las poseen, desde el entrenador hasta el apoyo al entrenador y los nombres en la cancha. Pero no me arriesgué tanto, porque los siguientes dos equipos creo que están en otro nivel. No solo en la Premier League, en el mundo. Carlos, no ganaron la Champions League. ¿Saben a lo que me refiero, damas y caballeros? Aquí es en donde dije, ok, no voy a poner al Tottenham campeón. ¿A quién voy a poner campeón? Ya les voy a decir el 2 y sabrán a quién puse campeón. Pero quiero que me entiendan. Yo no quería, no quiero. Y no quiero que esto ocurra, no porque odie al equipo o tal. Prefiero que el segundo lugar gane por mera estupidez de que me gusta que no repitan campeones y que tengamos cosas bien diferentes cada año y que sea imposible o doblemente imposible predecir esto porque es la Premier League, es muy complicado, prácticamente imposible. Pero en el puesto número 2 el Liverpool. A partir de la siguiente temporada van a haber bufandas nuevas, no las he colocado aún porque no tengo el equipo para hacerlo. Verán una bufanda de Liverpool seguramente, también está la del Bayer Leverkusen, esa la mostraré en el video de la Bundesliga. El Liverpool, resumen, el Liverpool es un equipo fantástico, lo conocemos, repito. En ese tier de los mejores equipos del mundo, para mí está el Liverpool y está el Manchester City. Pero para mí la gran diferencia respecto al City es que creo que el Liverpool está dando una vuelta de hoja en la cima. Algo que creo que es casi imposible de hacer, pero lo está haciendo el Liverpool. Se fue Sadio Mané, pero ganaste a Darwin Núñez. Wow. Ganaste a Fabio Carvalho. Wow. Ganaste a Calvin Ramsey. Wow. Tienes a Harvey Elliott para una temporada completa después de su lesión. Sigue teniendo nombres como Dean Henderson, como Naby Keita, como Fabinho, como el mejor central del mundo, Virgil van Dijk, o en esa categoría los mejores centrales del mundo, mejor dicho. Y con AT, que vimos lo importante que puede ser para este equipo y que solo afinando unos detalles también se puede convertir en uno de esos grandes centrales. Siempre se ha dicho que él era el bueno y no Upamecano, ¿no? Esto que se conocía, la profundidad que tienes en ambas bandas, en Trent Alexander-Arnold. ¿Qué demonios? En Trent Alexander-Arnold como uno de los mejores laterales por derecha del mundo. Y Calvin Ramsey, un jugador promesa detrás de él. Robertson y Tsimikas, que Tsimikas, cuidado, ¿no? Y va a seguir creciendo, el griego. Tienes a Mohamed Salah, que sigue siendo para mí el jugador clave. Y después de esa renovación de contrato, esperamos que sigamos viendo la mejor versión de Mohamed Salah y que potencie a los que para mí serán la dupla de la muerte los próximos años. Luis Díaz, ya no tenemos que hablar mucho más, ya dije mucho que hay que seguir a Luis Díaz. Yo decía que va a ser una estrella, tiene tatuado todo. Mismo caso con Darwin Núñez, pero es momento de mostrarlo. Entre estos dos jugadores son más de 100 millones de euros. Jürgen Klopp dijo que nunca iba a gastar esto, pero es momento de justificar por qué los trajiste. Ambos han comenzado sus respectivas carreras con el Liverpool con muy buenos pasos. Darwin Núñez todavía nos queda mucho por ver y ahora una temporada completa de Luis Díaz con este Liverpool. Pero creo que, y el factor diferencial es que, repito, ese cambio en la cima es muy complicado y vemos muchos jugadores nuevos, frescos, muy emocionantes, que no sé si caerán corriendo. Y aquí es donde creo que el Manchester City tiene una ligera ventaja, porque es un equipo que también cambia mucho, como creo no ha cambiado en tanto tiempo el Manchester City con Pep Guardiola. Creo que van a ganar la liga por lo siguiente.
El Manchester City de Pep Guardiola lo conocemos tú, lo conoce tu padre, tu hermano, tu hermana, tu madre, tu novia, tu novio, seguramente. De pies a cabeza, Ederson, Ruben Díaz. Vamos a ver si llega Marco Cucurella o no, si terminan trayendo a Borna Sosa o a Grimaldo, que no un lateral por izquierda, porque quieres tener a 3 de los mejores laterales por izquierda. Cucurella estaría fantástico, ¿no? Pero Walker por derecha, Joao Cancelo por izquierda, ya estás bien cubierto, tal vez solo protegerlos con un profundidad, que eso lo tiene el Liverpool y parece que el City no, pero si traes, repito, cualquiera de esos nombres sí que lo vas a tener. En el centro del campo se fue Fernandinho y llegó Calvin Phillips. El Manchester City cambió a Fernandinho por Calvin Phillips. Es como cambiar tu Oldsmobile por un Porsche. Maldita sea, ¿cómo hace eso el Manchester City? Y bueno, el Oldsmobile tal vez no sé si fue la mejor referencia de carros, pero bueno, o tu Camaro viejito, tu Pontiac GTO. Tal vez ahí exageré un poquito. Pero en fin, Rodri. Tienes ahora a Calvin Phillips, uno de los mejores mediocampistas de la Premier League. Sigues teniendo a Ilkay Gundogan. Tienes a Kevin De Bruyne, tal vez el mejor mediocampista del mundo, o al menos como yo siempre digo, en ese tier list de los mejores. No ve a nadie hacia arriba. Perdiste a Raheem Sterling. Ganaste a que se quede Riyad Mahrez. Una temporada que pinta muy emocionante para Jack Grealish y la llegada de nombres como Julián Álvarez, jugador al que hay que echarle el ojo esta temporada, y Erling Braut Haaland, el delantero del futuro, el soldado universal, Majin Buu. Tienes a Majin Buu en tu equipo. ¿Dónde está Goku? ¿Quién será el Goku de la Premier League? ¿Darwin Núñez? No lo sé, damas y caballeros. El Manchester City es un monstruo. ¿Tiene que ganar la Premier League? ¿Está en esa obligación? Yo creo que sí. ¿De ganar la Champions League? Yo creo que sí. El Liverpool creo que está en la obligación de ganar una. Ya saben que yo doy muchas obligaciones y Carlos solo la puede ganar uno. Pues ahí es donde vamos a ver justamente lo interesante de la campaña. Pero desafortunadamente para mis gustos, de que no quiero que repitan campeones y quiero historias súper diferentes y súper locas, creo que el Manchester City es una máquina muy bien engrasada y esta temporada será muy muy importante porque es el presente con todos los nombres que he dicho y el mismo futuro con todos estos nombres que he dicho. Esas son mis predicciones. Hablemos de las categorías. Aquí tengo anotados mis picks y quiero leer los tuyos en la sección de comentarios a través de mis redes sociales. Para mí el máximo goleador será Erling Braut Haaland. Carlos, te la jugaste, ¿no? Mejor jugador de la temporada, Kevin De Bruyne. ¡Wow, Carlos, te la jugaste! ¡Ey, soy congruente! Mejor fichaje, Gabriel Jesus. Y guárdense ese nombre para esta temporada. Jugador revelación, Luis Sinisterra con el Leeds United. Jugador de excepción, Raheem Sterling. Espero equivocarme, de verdad, espero equivocarme muchísimo. Mejor DT. No se lo voy a dar a Klopp o Guardiola porque podría ser el mismo Antonio Conte. Pero voy a ser Stevie G, llevando a Aston Villa a esa posición que mencioné. Y el primer DT en ser despedido, ya lo decía a lo largo del video, Thomas Tuchel. Espero equivocarme en muchas cosas, pero espero no equivocarme en muchas otras cosas. Me encantaría tener tu análisis, tu opinión, tus comentarios, tu punto de vista sobre mis elecciones, sobre lo que he comentado, sobre las historias que espero. Eso es la sección de comentarios en mis redes sociales para las dinámicas. Siguiente video, predicciones Bundesliga. También tendrán predicciones de la Serie A y de la Liga. Si te encontraste este video y quieres ver más de este contenido y mucho más en Casa Deportes, el seguimiento del fútbol de élite, los fichajes, los jugadores jóvenes, las historias, las competiciones internacionales, todo esto y mucho más aquí en el canal. Me puedes seguir a través de todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, Twitch, TikTok, están listadas en la descripción del video. Por allá continúa el debate, la conversión y el análisis. Me puedes ayudar a compartir estos videos y mucho, pero mucho más. Damas y caballeros, comienza el mejor torneo, comienza la Premier League y una temporada más de la Casa Familia juntos. Premier League 22-23. Estas son las predicciones. Nos vemos cada mes o cada semana y por supuesto al final de la misma temporada para ver qué tan mal o qué tan bien me fue. Damas y caballeros, eso fue Toño Perseguido. No olviden comer frutas y verduras. Si llegaste hasta el final del video, tú solo déjame saber que llegaste al final del video. Yo lo voy a saber, créeme. ¡Ay, nos solemos!